alumnos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Osvaldo Farro. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de Física Elemental relacionado al tema de electrodinámica. Miren, ya llegamos al tema de electrodinámica. Este tema, la mayoría de estudiantes tiene muchos problemas, tiene bastantes dificultades al momento de desarrollarlo. Y justamente es el tema que más preguntan en los exámenes de admisión, ¿no? Ustedes son conscientes, cuando han revisado los exámenes, ustedes son conscientes de que las preguntas de electrodinámica son bastante frecuentes, ¿no? No hay examen de admisión que no tenga preguntas de electrodinámica. Me refiero al examen de admisión de universidades estatales, por si acaso, ¿no? No universidades que... Ya. Entonces, vamos a ver el tema. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Voy a empezar a explicarte desde cero, como si no supieras nada de física, ¿ya? Desde cero. Vamos a aprender electrodinámica desde cero. Muy bien. ¿Qué dice? Lo primero, entender el título. El título es electrodinámica. ¿Qué significa electrodinámica? El término eléctrico o electro tiene que ver mucho con la carga eléctrica. Yo recuerdo en el tema de electroestática, la carga eléctrica, ¿no? Se denotaba con la letra Q. Y por ejemplo, podría ser 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga eléctrica se medía en coulomb. ¿Se acuerdan o no? Espero que sí, ¿eh? Espero que sí. La carga eléctrica se medía en coulomb. Entonces, la palabra electro se refiere a eso, se refiere a la carga eléctrica. Y la palabra dinámica, ¿no? La palabra dinámica se refiere al movimiento. Entonces, cuando yo digo electrodinámica, me refiero a las cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a tener para nuestro tema del día de hoy. Profesor, ¿y qué pasa cuando las cargas eléctricas se mueven? ¿Qué pasa cuando yo tengo cargas eléctricas en movimiento? Bueno, es fácil. Cuando las cargas eléctricas están en movimiento, miren acá, vamos a suponer que las cargas eléctricas son las cargas positivas, ¿ya? Cuando las cargas eléctricas están en movimiento, ¿ya? Cuando las cargas eléctricas están en movimiento, ¿saben qué se produce? Se produce la corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica se va a calcular, se va a medir con la intensidad de corriente eléctrica I. Por eso, a partir de ahora, a la corriente eléctrica yo le voy a llamar I. Puede ser mayúscula, puede ser minúscula, bueno, eso es lo de menos. La cosa es que esté denotado con la letra I. ¿Por qué I, profesor? Porque en realidad debería llamarse intensidad de corriente eléctrica. O sea que este asunto deben tenerlo ustedes bien claro, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es la intensidad de corriente eléctrica? ¿Qué mide? Mide la cantidad de carga que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo. Entonces acá me falta especificar el tiempo, ¿sí o no? La cantidad de carga que pasa a través de un conductor, o sea, la sección transversal de un conductor en un determinado tiempo. No te vayas a olvidar, ¿ya? Listo. Ahora, la intensidad de corriente eléctrica o la corriente eléctrica, como quieras llamarle tú, se calcula carga entre tiempo. Ahora, recordemos que la carga se mide en coulomb, ¿no? Se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundo. O sea que la carga o la corriente, la intensidad de corriente eléctrica se mide en coulomb por segundo, ¿sí o no? Y coulomb por segundo a partir de ahora se llamaría amperio o ampere, ¿de acuerdo? Amperio o ampere, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, yo creo que esa parte se han entendido. La corriente eléctrica, ¿en qué se mide? En amperios, ya saben, ¿no? Es la cantidad de corriente, la intensidad de la corriente. Muy bien, si te preguntan en un examen de admisión qué cosa es la corriente viene a ser el movimiento de las cargas positivas. No te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien, ahora, hay una fórmula que también se usa para hallar la intensidad de corriente, y es así. Esto viene del tema de electrostática. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la carga, no? La carga se calculaba N, que es el número de electrones, por el valor absoluto de la carga del electrón, ya, valor absoluto,
O sea, sin signo, ¿ya? Entre el tiempo. A ver, vamos recordando. ¿Qué cosa es n? N es el número de electrones. No te vayas a olvidar, ¿ah? Y la carga del electrón tiene un valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, que en pocas palabras es 16 por 10 a la menos 20, ¿no? Bueno, en los problemas lo vamos a ver. Entonces, de esta manera yo puedo calcular la corriente. La corriente es el flujo, el movimiento de las cargas positivas. Ahora, la corriente va a circular, va a conducirse, ¿no? A través de, propiamente dicho, va a viajar, va a moverse a través de conductores. Pero no todos los conductores son iguales. No es lo mismo un alambre de cobre que un alambre de plomo. Los dos cables no conducen igual la corriente. Hay uno que conduce mejor que el otro. Si yo hablo de metales, ¿cuál es el metal que conduce mejor la corriente eléctrica? La plata. En segundo lugar, el cobre. Por eso se hacen mucho, los alambres, los cables se hacen de cobre. Profesor, ¿y por qué no lo hacen de plata? ¿Sería mejor? Bueno, sí, sería mejor, pero sale muy caro, pues imagínate, ¿no? Si así nomás cobre, paran robando los cables, imagínate los cables de plata, ¿cómo estarían, no? Pero sí, la plata se usa, o bueno, es un conductor, muy buen conductor eléctrico. Ahora, la corriente cuando viaja a través de un conductor va a depender mucho del material del conductor. Ya te dije, puede ser plomo, plata, cobre, ¿ya? Va a depender mucho también de que esta corriente cuando va circulando encuentre en su camino, mira estas manchitas verdes, encuentre en su camino resistencia al flujo de cargas. O sea, la corriente encuentra resistencia. ¿Y esta resistencia se puede medir? ¿Se puede calcular? Claro, pues muchachos, se puede calcular. Se puede calcular de esta manera. Mira, este es un cable. Un cable nosotros estamos asumiendo es como si fuese un cilindro, ¿sí o no? ¿Ya? En este cilindro, la longitud, ¿ya? La longitud L del cable, el área transversal, ¿no? O sea, el grosor es el área transversal, ¿ya? ¿Sí? El área es A, el grosor. Y rho, mira la letra griega, no es una P, es una rho, así. La letra griega rho denota ¿qué cosa? La resistividad del material, ¿no? Por ejemplo, la resistividad del cobre no es lo mismo que la resistividad de la plata. O sea, esas cosas nosotros debemos entender. Entonces, profesor, ¿cómo calculo la resistencia de un cable? Fácil, muchachos. La resistencia se calcula. Resistividad. A propósito, la resistividad se calcula o se mide en ohmiómetro, ¿ya? Por longitud entre el área. ¿Cuál es la unidad de la resistencia, muchachos? La unidad de la resistencia, o la resistencia en qué se va a medir. Ah, ya, profesor, se va a medir en ohmios. Qué bonito, qué bonito. Allá, y en los ejercicios las resistencias se van a denotar con zigzag, pueden ser zigzag, o también unos rectangulitos, ¿no? Que denotan la resistencia. Muy bien. Entonces, eso sería para nosotros la resistencia eléctrica, ¿ya? Ahora nos vamos a la ley de Ohm. Cuando nosotros hablamos de la ley de Ohm, hablamos ya de circuitos eléctricos, ¿ya? Y el circuito eléctrico que vamos a ver acá está conformado por 3 elementos. ¿Cuál es el primer elemento? El primer elemento es donde sale la corriente, la fuente de corriente eléctrica. La fuente de corriente eléctrica, ¿quién es? El de acá, ¿ve? Que tiene electrodo positivo, ánodo, así, ánodo, y el electrodo negativo que se llama cátodo. ¿Cómo circula la corriente? Sale del ánodo y llega hacia el cátodo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Desde ahí sale la corriente. Y esa fuente de corriente eléctrica se llama potencial, le da potencial a la corriente. Y como el potencial se mide en voltio, ¿no? La mayoría le llama a este dispositivo, le llama voltaje. ¿Qué es el voltaje? En realidad no debería llamarse voltaje. La unidad es voltio, sí. Pero no debería llamarse voltaje, debería llamarse potencial, ¿no? O la diferencia potencial.
De ahí sale la corriente. ¿De dónde te dije que sale la corriente? Sale del positivo. Así ve. Y va a circular a través de todo este circuito. Chicos, la intensidad se va a encontrar con la resistencia. Va a seguir circulando y va a entrar por el negativo. Entonces, este circuito tiene tres cosas fundamentales. Tiene el voltaje, o potencial, o fuerza electromotriz. Ahí tiene varios nombres, averígualo. Está la corriente, que se mide en amperios, y la resistencia R, que se mide en ohmios, perdón. Entonces, el voltaje será igual a intensidad por resistencia. Eso se cumple en un circuito. VIR. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Obviamente que el voltaje se mide en voltios. Hay que poner la unidad acá, en voltios. La intensidad se mide en amperios. Y la resistencia se mide en ohmios. No te vayas a olvidar. ¿Listo? Voltaje a que es igual a intensidad por la resistencia. Acuérdense, VIR. Esa es la forma de recordarlo. VIR. Muy bien. Ahora vamos por acá con la energía eléctrica. Mira cómo es la fórmula de la energía eléctrica. ¿Ve? La energía eléctrica es la energía que cada resistencia almacena o gasta, ¿no? Puede ser voltaje, intensidad por el tiempo. Acá, mira, involucra mucho el tiempo. Puede ser el voltaje al cuadrado entre resistencia por tiempo y intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo. ¿En qué se mide la energía? Ya sabemos, esa energía se mide en Joule. Esa energía se mide en Joule. Ahora, esta energía se puede convertir en calor. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando fluye corriente a través de la plancha, a través de un calentador, a través de una estufa, cocina eléctrica también, produce calor. Profe, ¿se puede calcular ese calor? Sí. ¿Cómo se calcula? Multiplicando 0,24 por la energía que hemos calculado acá. ¿En qué unidad se mide el calor? Bueno, la unidad fundamental del calor es la caloría. ¿Ya? Símbolo de la caloría, cal. Así lo van a hacer, ¿no? Muy bien. Generalmente esta fórmula se usa cuando ustedes tienen problemas con hervidores eléctricos, esas cosas, ¿ya? De ahí lo vamos a ver. Ya, y acá hay una formulita para calcular, ¿qué cosa? Para calcular el costo de la energía eléctrica. El costo, o sea, ¿qué es lo que voy a pagar yo, ¿no? En mi recibo, en mi recibo de luz. Así lo vas a sacar. Vas a multiplicar la potencia. Primero voy a decir de qué es la potencia. La potencia se calcula voltaje por intensidad, ya sin tiempo, o sea, esto sin tiempo. Acá también voltaje al cuadrado entre resistencia si te dan el voltaje. Intensidad al cuadrado por resistencia si te dan la intensidad. Esta es la potencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esta potencia se va a medir en unidad watts. Símbolo del watt, W mayúscula. Mayúscula, no te vas a olvidar. Entonces el costo de la energía eléctrica se calcula así. La potencia ya no la vas a poner acá en watt, la vas a poner en kilowatts. Ahora, ¿cómo paso de watt a kilowatt? Fácil, pues chicos, divides entre 1000. Eso lo vamos a ver en los problemas. Voy a poner el tiempo en horas y con esto yo hallo la energía en kilowatts hora. ¿Cuántos kilowatts hora he gastado, no? Y eso lo multiplico por el costo de cada kilowatt hora, ¿no? Y entonces así vamos a tener ya la potencia eléctrica. Muy bien. Finalmente, vamos a tener acá la asociación de resistencia. Miren, normalmente los circuitos están conformados por voltaje, intensidad y una resistencia. Pero si hay varias resistencias, entonces, muchachos, vamos a tener esto, ¿no? Si hay varias resistencias, vamos a tener dos distribuciones, particularmente dos, que se llaman en serie y en paralelo. ¿Cómo son dos resistencias en serie? Chicos, dos resistencias están en serie cuando uno va seguido del otro. ¿Ya? Cuando uno va seguido del otro y no hay ningún cable, imagínate que sale por ahí un cable, ya no estarían en serie ya. Ya no, ojalá que te electrocutes con este cable, ya no va a haber él, solamente va a haber entre ellos el cable que los une. Ahí estarían en serie. ¿Qué pasa? Primera propiedad.
La corriente que sale de la fuente de energía va a ser igual a la corriente que pasa por 1 y la corriente que pasa por 2. O sea, las corrientes son iguales. ¿Qué pasa con los voltajes, profesor? Los voltajes. Los voltajes, tanto en 1, tanto en 2, van a ser el total, ¿no? Van a ser parte de este voltaje total. Por ejemplo, si esta pila es de 20 voltios y acá le llega 8 voltios, entonces a él le llegará 12 voltios, ¿sí o no? Claro, porque sumarán el total 20. Entonces, si yo hago como propiedad los voltajes, ¿qué diremos? Que el voltaje total será igual al voltaje que pasa por 1 más el voltaje que pasa por 2. Y en los exámenes de admisión siempre piden esto, chicos, calcular la resistencia total. Esa resistencia total se llama resistencia equivalente. Bueno, cuando están en serie, la resistencia equivalente, lo único que tienes que hacer es sumar. ¿Ya? Lo único que te voy a pedir que sepas es que sepas sumar nomás. El que sabe sumar me va a entender estos problemas. ¿Ya? Ojalá que sepan sumarlo ustedes, ¿eh? Ojalá. Muy bien. Vamos acá en paralelo. Ah, bromita, chicos. Yo sé que ustedes saben calcular bastante y también los paran calculando ustedes. Muy bien. En paralelo. ¿Cómo están las resistencias o cómo son las resistencias en paralelo? Es fácil distinguir resistencias en paralelo, ¿sí o no, muchachos? ¿Cómo hago? A ver, R1. Te voy a enseñar el método de los puntitos, ¿ya? R1 tiene como extremo a este punto y a este punto. Llámale A y llámale B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como acá no hay cable, y como acá no hay cable, seguirá siendo el mismo punto. Seguirá siendo el punto A. Como no hay, resistencia, sigue siendo el mismo punto A. Y acá también B, sigue siendo el mismo punto B. Listo. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿quiénes son los extremos de R1? Resistencia 1, A y B. Mira sus extremos. ¿Y quiénes son los extremos de R2? También son A y B. O sea que ambos R1 y R2 tienen los mismos extremos. Cuando dos resistencias tienen los mismos extremos, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer las propiedades de la corriente. A ver, primero, la corriente que sale de 1, ahora ya no va a ser, la corriente, que sale de la fuente, ya no va a ser igual. Acá la corriente se va a repartir. O sea que I sería I1 más I2. ¿Ya? Ya no ocurre lo mismo. Los voltajes iban a ser iguales. El voltaje en 1 va a ser igual al voltaje en 2 y los dos van a ser igual al voltaje principal. Ya está. Y si yo quiero calcular la resistencia equivalente, bueno, hay un método bien, bueno, lo formal es esto, ¿no? 1 entre resistencia equivalente, ¿a qué es igual? 1 entre R1 más 1 entre R2. Hasta ahí todo ok, hasta ahí todo chévere. Oye, a ver, cuidado el equipo de producción que está haciendo. ¿Ya? Cuidado, no se me alteren. Está bien que yo sea sexy, pero no es para tanto. No, mentira, chicos. A ver, sí, es que yo he hecho otras producciones también no académicas, sino producciones no aptos para menores de edad. A ver, muy bien, muchachos. ¿Qué pasa, profesor, si yo tengo dos resistencias en paralelo y tienen diferente valor? ¿Cómo hallo su resistencia equivalente? Hay una manera bien fácil, ¿no? Más fácil que el profesor, ya mejor no digo. A ver, Jaime, ¿no? A ver, la resistencia equivalente cuando las dos son paralelas, ¿qué se hace? Se multiplica y se divide entre la suma. El profesor Jaime Peña no es mi amigo, no hace nada malo, todo bueno. Ya. A ver, se multiplica y se divide entre la suma, pero tengan cuidado que esto solamente sirve para dos resistencias. No vaya a ser que hagas para tres, ahí sí malogras todo. ¿Ya? Profesor, ¿y si las dos resistencias son iguales o tienen igual valor? Entonces la resistencia equivalente simplemente será R
entre 2. Muy bien. Ya está. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es lo que nosotros vamos a oír. Esto es lo que nosotros vamos a aplicar dentro de nuestros ejercicios. ¿Ya? Bien, continuando entonces con los ejercicios, ahora vamos desarrollando algunos, primero ejemplos de aplicación para luego puedas tú entender todos los demás ejercicios. Dice, problema 1, del gráfico mostrado, indicar verdadero o falso, ¿no? En las siguientes proposiciones. Y hay 3 proposiciones, ¿ah? A ver, ojalá que me puedan entender. Si no, ya pues no. ¿Algún día lo harán? Ya está. A ver, problema número 1 dice, por R1, a ver, ¿quién es R1? Ale, acá, ¿no? Por R1 pasa la corriente I. Miren, chicos, la corriente I va a ser igual cuando esté en serie. Mira, si sale de acá y está en serie con R1, por acá también pasa la misma corriente I. Entonces, ¿no? Si acá es I, acá es I. Por R1 pasa la corriente I, verdadero, varón. Muy bien. Segundo, por R2 no pasa corriente. A ver, chicos, miren R2. A ver, yo te había comentado algo. Cuando no hay resistencia en un cable, sigue siendo el mismo punto. ¿Sí o no? Entonces, mira el punto B. Pero ya no te vayas de frente, ándate por arribita, ve. No hay cable. Y si no hay cable, sigue siendo el mismo punto B. Ahora, grábate esto bien. Cuando una resistencia tiene como extremos al mismo punto, a la misma letra, esta resistencia se quema, cortocircuito. ¿Ya? Si no me crees, agarra un cable, une los cachitos estos de tu enchufe y enchufa tu televisor. Van a salir lucecitas bonitas en la pantalla de tu televisor. Ello vas a comprobar experimentalmente que R2 sufre cortocircuito. ¿Ya? Se quema. ¿Y por qué se quema? Porque no pasa la corriente se detiene y altera otras cosas. Entonces, por R2 no pasa corriente, verdadero. Hay cortocircuito. La corriente, mira, ve, profe, ¿qué ocurre en realidad? Es que mira, ve, la corriente que viene por B se encuentra con la corriente que viene por B de nuevo, ve. Y mira, ve, las corrientes se encuentran y ya te imaginas, le hacen el sanguchazo al R2, ¿no? Ahí se quema, así como ya. Y tercero, la potencia en Pn, que el voltaje desde P hasta N, mejor así lo decimos, ¿ya? Va a ser igual al voltaje entre F y G. A ver, chicos, entre P y N, F y G. Oye, P y N, F y G, mira, Pn, o sea, esto de acá, P y N, F y G están en paralelo, ¿no? Y cuando están en paralelo, los voltajes, ¿cómo son? Iguales. Entonces, de acá, ¿qué puedo decir? Que el voltaje en Pn es igual al voltaje entre Fg. Sí, correcto, verdadero. Todas son verdaderas en el problema. Muy bien. Problema entonces 1, vas a marcar la alternativa A de amor. Problema número 3, a ver, ahora sí, problema número 3. Ya, esto de acá es un cable, por si acaso, ¿eh? Esta protuberancia no es otra cosa, es un cable, muchachos. ¿Qué dice? Hay en la intensidad de corriente eléctrica, a ver, hay en la intensidad de corriente eléctrica, o sea, la corriente es lo que me piden, la intensidad de corriente eléctrica. Hay en la intensidad de corriente eléctrica en cierta experiencia, si observamos que en 1 milisegundo, alumno, el tiempo que va a transcurrir es 1 milisegundo. Mili, no uses así, úsalo mejor. Mili es 10 a la menos 3. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? En 1 milisegundo. ¿Cuánto? Dice que del cátodo al ánodo, chino, del cátodo al ánodo, dice que va a ir un flujo de 5 por 10 a la 12 electrones. O sea,
La cantidad de electrones que van a transcurrir es 5 por 10 a la 12. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces me piden la corriente. Vamos a utilizar aquella fórmula donde teníamos el número de electrones. Para calcular la corriente había una fórmula alternativa que yo te puse en la teoría. Para calcular la corriente, esa corriente se calcula, ¿no? Número de electrones por la carga del electrón entre el tiempo. Ahora, deben recordar que la carga del electrón, n es número de electrones, y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Pero yo te había dicho que de manera práctica se le pone 16 por 10 a la menos 20. No te vayas a olvidar, ¿ah? Listo. Entonces, la intensidad de corriente que circula a través de ese conductor es número de electrones, 5 por 10 a la 12. 5 por 10 a la 12. ¿Ya? 5 por 10 a la 12. Por carga del electrón, 16 por 10 a la menos 20. ¿Sí? Entre el tiempo es 10 a la menos 3. A ver, ¿qué me queda la intensidad? A ver, 5 por 16 es 80. 10 a la 12 por 10 a la menos 20 es 10 a la menos 8. Entre 10 a la menos 3. 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 3 es 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 por 10, 10 a la menos 4. ¿Ya? Me quedaría 8 por 10 a la menos 4. La intensidad de corriente entonces sería 8 por 10 a la menos 4. Y como es intensidad de corriente, habíamos dicho que eso se mide en amperios. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿ve? Qué bonito, ¿ve? Vámonos al problema número 5. Ahora sí, a ver si me enfocan por este lado. ¿Ya? Si me enfocan por este lado, a ver, ya para resolver estos ejercicios, espero que me vayan entendiendo. Allá, el problema número 3, me salió 8 por 10 a la menos 4 amperios. La alternativa que vamos a marcar es la B de besito. ¿Ya? Oye, ¿qué pasa ese besito? A ver, problema número 5, qué marica. A ver, 5. ¿Qué dice? De un gran rollo, a ver señorita, desde un gran rollo, ¿no? Esos rollos son producto de la cuarentena, pero ya sabes cómo bajar ese rollo, full ejercicio, cardio, puro cardio, ¿no? Ya, sí, yo tengo una forma de hacer cardio bien chévere. 5. De un gran rollo se desenvuelve un trozo, dice, de alambre, resultando tener una resistencia de 40 ohmios. Y un peso de 2 kilogramos. O sea que es un alambrezote. A ver, ahí voy a tener un alambrón. Un alambrón. ¿Ya? Y como es del mismo rollo, todo va a tener el mismo grosor. O sea, es un alambre, no sé, número 12, 16, qué sé yo. Dice que al desenrollarlo, ese tiene masa de 2 kilogramos. ¿Ya? Y en total tiene una resistencia de ¿cuánto? Una resistencia de 6, de una resistencia de 40 ohmios. Vamos a llamarle resistencia 1, ¿ya? 40 ohmios. ¿Cuál es la pregunta ahora? Chicos, la pregunta dice, si de este mismo rollo, o sea, de este rollazo, bueno, ya lo desenrollé, ¿eh? En realidad es largote, se corta un alambre, o sea, del mismo grosor, ¿sí? ¿No? Un alambrecito, un pedacito, dice que ahora va a tener una masa de ¿cuánto? De 100 gramos. La pregunta es, ¿qué resistencia tendrá? O sea, me pide la resistencia de este pedacito de cable, llámale resistencia 2, y tiene 100 gramos, pero hay un detalle, arriba está en kilogramos. Si arriba está en kilogramos, abajo tiene que estar en gramos, en kilogramos. Abajo dice 100 kilogramos. 100 kilogramos a gramos, ¿cuánto es? 0,1 kilogramos. Muy bien. Este era 100 gramos, ¿sí o no? Chicos, como es del mismo grosor como el área,
permanece igual, como el área permanece igual, o sea, el área de la sección transversal, el cable es del mismo grosor, entonces su masa dependería ¿de quién? Su masa dependería de la longitud, ¿sí o no? Y la longitud, la resistencia depende de la longitud. A ver. La masa depende de la longitud. Más masa, más longitud. Y a ver, mejor así. La longitud depende de la masa. Y la resistencia depende de la longitud. Acuérdate que la resistencia es resistividad por longitud entre área. Depende de la longitud. Para que me entiendas mejor. La resistencia depende de la longitud. Y de la longitud depende de la masa. Más masa, más largo. Y por lo tanto, más resistencia. Por lo tanto, la resistencia depende directamente de la masa. Así va a ser. Dicho de otra forma, para que me entienda más rápido. Si a ti te dan el mismo grosor de cable, si el área es constante, hay que ponerle así. Si el área transversal es constante, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente, que la resistencia es proporcional a la masa. O sea, R1 entre masa 1, ¿a qué es igual? A R2 entre masa 2. Ya, tanto palabreo para eso. Listo. La resistencia 1, ¿cuánto vale? Vale 40. La masa 1, ¿cuánto vale? Vale 2. La resistencia 2, ¿cuánto vale? No sé, eso me piden. La masa 2, ¿cuánto vale? 0,1. 40 entre 2 es 20. Y 20 le vas a multiplicar por 0,1. 20 por 0,1 es 2. ¿Ya? 20 por 0,1 es 2 ohmios. Entonces vas a marcar tú la alternativa C de casita. Chicos, espero que me vayan entendiendo y vayan tomando como ejemplo los problemas que estoy desarrollando para que en los demás problemas se parecen mucho a las 5, las 6, ¿ya? Y ahora nos vamos a las 7. Calcular la diferencia de potencial entre los puntos T y K. Oye, cuando veo T y K me hacen recordar al TikTok. Sí, ¿no? El TikTok. Yo sí ni loco salgo en un TikTok. Prefiero salir en otros videos, menos en TikTok. Ya saben en qué videos, ¿no? Esos que son de color blanco, anaranjado y negro. Muy bien. Muy bien. Problema número... Eso sí conocen, hasta los colores. Calcular la diferencia de potencial entre T y K. TK. Ya. Mira cómo es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial sería potencial en T menos potencial en K. O al revés también. Cuando te dicen diferencia no te dan el orden, ¿sí o no? Potencial en T y potencial en K. O puede ser potencial en K menos potencial en T. Así de sencillo, así de fácil. Chicos, el potencial va a depender mucho de la regla del signo. Vamos a imaginarnos que la corriente va a ir de derecha a izquierda. Ya, mira, ven, regla del signo, ¿ya? El más chiquitito, miren acá el chiquito, le pones menos. Y el más grandazo, más. Acá es más, acá es menos. Menos, más. Más, menos. Ya, escúchame. Cuando la corriente se encuentra con el menos, el voltaje es positivo. Pero cuando la corriente se encuentra con el más, el voltaje es negativo. A ver, ¿me ayudan ya? Escuchen o ayúdenme. Mira, la corriente va de derecha o de izquierda a derecha. La corriente se encuentra con el menos. Ah, ya, entonces este voltaje es positivo. Acá la corriente se encuentra con el más, porque va de izquierda a derecha. Entonces este voltaje es negativo. Cuando es menos, voltaje positivo. Cuando es menos, voltaje positivo. Cuando es más, voltaje negativo.
Ya, profe, ¿qué más? Ya sé la regla de signos, ya está todo bonito, listo. Ya, ahora hago esto. Teorema de la trayectoria o propiedad de la trayectoria, ¿ya? Teorema de la trayectoria. Teorema de la trayectoria. Muy bien. El teorema de la trayectoria, ¿sí? El teorema de la trayectoria. El teorema de la trayectoria empieza mencionando el voltaje inicial del primer punto, o sea, sería el voltaje de T. Luego va sumando todos los potenciales, sería más 2, menos 4, más 6, más 7, menos 10. Y todo lo que ha sumado será igual al voltaje final. Voltaje en K, o potencial en K, como quieras llamarlo. ¿Ya? Diferencias potenciales, ahí está. A ver, 2 menos 4 menos 2. Menos 2 más 6 es menos 4. ¿Ya? O más 4, perdón. Más 4 más 7 más 11. ¿Ya? Y más 11 menos 10 es más 1. O sea, el potencial en T más 1 es igual al potencial en K. O sea que si yo paso a restar potencial en T, sería potencial en K menos potencial en T, me da 1 voltio. Así de sencillito, así de rápido. Más rápido, mejor no digo que quién. Muy bien. Más rápido que ya ver. Muy bien, muchachos. Espero que me estén entendiendo. ¿Ya? Y lo que me están entendiendo, felicitaciones. ¿Eh? Estamos haciendo un temón de física. A ver, muchachos. Ahora, el teorema de la trayectoria ya no solamente tiene voltajes, también tiene resistencias. Cuando ustedes vean resistencia, primero le calculan su voltaje. Y cada voltaje le colocan signo negativo. La resistencia le pone signo negativo. Toda la resistencia es negativo, más negativa que mi ex. A ver, problema número 9. ¿Qué dice? Por la rama mostrada circula una corriente de 5 amperios. Calcular la diferencia. Mira, me piden lo mismo, pero ahora la corriente es 5 amperios. Ah, ya, ahora es 5 amperios. Chicos, cuando te dan la corriente es la misma en todo el camino. La corriente es igual en todo el camino. O sea, la corriente que pasa por 3 también pasa por 5. Ya pues, acá ¿quién va? Potencial en P. Chicos, ¿cómo se calcula el voltaje? A ver, ustedes saben eso. El voltaje se calcula, a ver, si tengo una resistencia, el voltaje se calcula VIR. Sería intensidad por resistencia. Intensidad 5, resistencia 3. 5 por 3, 15 voltios. Y como es resistencia, su voltaje es negativo. Ya está. Chicos, a ver, en estos voltajes el chiquito es menos y el grandazo es más. El chiquito es menos y el grandazo es más, el grandazo es más, el chiquito es menos. Cuando la corriente se encuentra con el chiquito, o sea, con el menos, se suma. Cuando la corriente se encuentra con el menos, se suma. ¿Sí, no? Se suma. Y cuando se encuentra con el más, se resta. Ahora, la resistencia, el voltaje sería intensidad por resistencia, 5 por 5, que es 25 voltios, menos. Profe, ¿y por qué menos? Ya te dije ya, es menos porque es resistencia. Y todo me da el potencial en N. Profe, no he entendido nada. Bueno, lo único que tienes que hacer ahora es sumar y restar, ¿ya? A ver. Solo los que saben sumar y restar me van a entender. Muy bien, muchachos. A ver. Sería potencial en P. Menos 15 voltios. Más 8 voltios. Menos 25 voltios. Más 32 voltios. Menos 4 voltios. Es igual
al potencial en N. Ya está. Entonces sería menos 15 más 8 es menos 7. Ya, vamos sumando todo. Menos 7, menos 25 más 32 es más 7. Oiga, más 7, ve. 32 menos 25 es más 7. Oye, y más 7 menos 7 se va. O sea que toda esta cosota se va. Todo eso se va, ve. Ya está. Y ahora me piden la diferencia de potenciales. Bueno, acá fue BK menos BT, porque él era mayor. En cambio acá, el menos va a pasar para este lado. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces este menos 4 pasa a 4 y potencial en N pasa a la izquierda, ¿no? Potencial en P menos potencial en N vale 4. Muy bien. 4 voltios, disculpen, 4 voltios. 4 voltios. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces la 9 vas a marcar la alternativa C de casita. Listo. Espero que me estén entendiendo, ¿ah? Si no, ya, bueno, está fácil, está más fácil que ya. A ver. Y llegamos a los problemas donde hay resistencia en serie y en paralelo, ¿no? Está recontra rápido. A ver. 11. ¿Qué dice la 11? Determine la resistencia equivalente entre A y B. Muchachos, señoritas, en primer lugar, A y B serán nuestros extremos, donde vamos a calcular la resistencia equivalente. Pero noten algo, ve. 3,8 y 2,2 están en serie. Y cuando están en serie, ¿qué se hace? Se suma. ¿Cuánto sería? 3,8 más 2,2, 6 ohmios. Ya está. Ahora, noten algo acá también. 6 y 6 están en paralelo. Cuando tú tengas 3 resistencias en paralelo y las 3 son iguales, verdad, no te lo dije, ¿no? Cuando las 3 resistencias en paralelo son iguales, a ver, acuérdate, acá lo voy a colocar. Cuando 3 resistencias en paralelo son iguales, ¿saben qué van a hacer? La resistencia equivalente sería la resistencia común, R, y lo voy a dividir entre 3. ¿Te parece o no? Entonces acá sería 6 y 6. Al 6, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre 3. 6 entre 3, 2 ohmios. Entonces mira lo que me está quedando. Ojo, mira lo que me está quedando. Tengan bastante cuidado. Miren lo que me está quedando, ven, muchachos. A ver, vamos a hacer el dibujito por este lado. Vamos, dibujito por este lado. ¿Ya? Entonces por acá sería 6 ohmios, ¿no? Por acá me quedó 6 ohmios. Y por acá sería 2 ohmios. 2 ohmios. Ahí está, ¿ve? Entonces, 6 y 2, ¿no? Estarían en serie, ¿no? Y si están en serie, se van a sumar. Por lo tanto, la resistencia entre A y B sería ¿cuánto? Sería 6 más 2, 8 ohmios. Ya está. Era 8 ohmios. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces la respuesta en la pregunta 11 sale la número B de besito. Qué rico besito. Un saludo para el profesor Jaime Peña, que está mandando besos. Ya. Muy bien. Y llegamos al problema 15. Llegamos al puente de One-Stone, ¿no? Bueno, ya la cosa es que van a hacer lo siguiente, ¿ve? Problema 15.
¿Ya? Ejercicio, problema 15. Dice, calcular la corriente que la batería de 20 voltios suministra el circuito. Chicos, esta es una batería de 20 voltios. Y lo que me están pidiendo calcular es la corriente que va a suministrar. O sea, la corriente que le va a dar al circuito. Llámale I. Chicos, en este circuito vamos a aplicar voltaje es intensidad por resistencia. Pero chicos, eso pasa siempre y cuando hay una sola resistencia. Y miren, acá hay como cancha de resistencia. Ya. ¿Saben qué? Todo este conjunto de resistencias lo vamos a reducir a uno solo. ¿Ya? Profe, ¿y cómo se reduce? Allá, aplicando serie y paralelo. Profe, pero acá no hay ninguna en serie. 4 y 2 no están en serie porque sale este cable. 8 y 3 tampoco porque sale él. O sea, no hay ni serie ni paralelo. Claro, este es un caso especial. La propiedad del puente es lo que nosotros vamos a aplicar. Profe, ¿cómo es eso la propiedad del puente? Ya no importa puente de quién sea, puente nada más pongo. La propiedad del puente dice lo siguiente. Si yo tengo algo como este rombo, ¿ya? Si yo tengo algo como este rombo, algo así, ¿ya? Algo así. Acá R1, R2, R3, R4 y R5. ¿Ya? Chicos, si se cumple esto, ¿ve? Mira, si tú ves esta configuración, aquí está, ¿no? Si tú cumples esta configuración, ¿ya? Entonces, si las resistencias que se oponen, mira, acá las que se oponen, ¿quiénes son? R1 y R4, R2 y R3. ¿Sí o no? Si se cumple que R1 por R4 es igual a R2 por R3, R2 por R3, ¿ya? Si se cumple esa situación, entonces se elimina R5. Se elimina R5. Profesor, ¿y esto se puede aplicar acá? Claro. Mira, ve. 8 por 2, 16. 4 por 4, 16. 16 es igual a 16. Si entonces yo tengo que el producto de ellos dos y el producto de ellos dos son iguales, entonces, ¿qué pasa con la resistencia del centro? Se elimina, se borra, bótalo. Y mira con las resistencias que me quedé. ¿Ve? Ahora, con las resistencias que me he quedado, mira lo que hago. ¿Ve? Ellas dos están ¿en qué? En serie. Y cuando están en serie, ¿qué se hace? Se suman. 4 más 2, acá me da 6. 8 y 4 también están en serie. ¿Qué se hace? Se suman. 8 más 4 sería 12. Ya espero que se note. 12 y 6. Mira qué me quedaría al final. ¿Ah? Mira qué me está quedando al final. ¿Ah? Mira qué me está quedando al final. Y por favor al final, por favor traten de concentrarse porque acá va a quedar algo bonito. Bueno, acá quedó 6, de eso no hay duda. Y por acá ha quedado 12, ¿no? 12. Y ahora 12 y 6 están en paralelo. Y cuando están en paralelo, ¿qué se hace, chicos? Ya te dije, cuando hay dos resistencias en paralelo se multiplica 6 por 12. Y se divide entre la suma. 6 más 12, 18. Sexta 1, sexta 3. 12 entre 3, 4. Ya está. Entonces, el circuito me quedaría así.
Acá me queda 20 voltios. Acá me queda 20 voltios. Acá me queda la corriente I. Esta es la corriente que me piden. Y la resistencia me quedó ¿cuánto? Me quedó 4 ohmios. Y te dije que acá por fin íbamos a aplicar VIR. Finalmente, ¿no? Íbamos a aplicar VIR. Voltaje, ¿cuánto vale? Vale 20. Intensidad, ¿cuánto vale? Vale I. Y resistencia vale 4. Por lo tanto, la intensidad, ¿cuánto vale? 20 entre 4, 5 amperios. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Y finalmente, llegamos al problema número 18. ¿Qué dice? En el circuito encuentren la corriente que pasa por la resistencia 5 y 20. O sea, por acá va a pasar una corriente. Llámale I1. Y por acá va a pasar otra corriente, I2. ¿Ya? Chicos, y tomen en cuenta en algo, ¿ve? Acá, ¿qué corriente va a pasar? Va a pasar I1 más I2, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? La corriente total es la suma, cuando están en paralelo, ¿no? Es la suma de estas dos corrientes. Entonces acá se pasaría I1 más I2. Me piden I1 y luego I2. ¿Ya? Vamos a hacerlo con constantes, ¿ya? Mejor así, a ver. Chicos, esta resistencia con esta resistencia están en paralelo, ¿sí o no? Están en paralelo. Y si están en paralelo, sus voltajes, ¿cómo son? Sus voltajes son iguales. O sea que el voltaje que pasa por uno es igual al voltaje que pasa por dos. Ahora, ustedes saben que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. O sea, I1 por 5, ¿a qué es igual? I2 por 20. Saco quinta 1, saco quinta 4. De acá, I1, I2. ¿Ya? A ver, I1 quedaría como 4, ¿no? Se cruza, ¿no? I1 sería como 4. Pone 4I. I2 sería como 1. O sea, 1 por I. O sea, por acá va a pasar 4I y acá va a ser 1I. ¿Ya? Acá va a ser 4I y acá va a ser 1I. Chicos, ya pues si él es 4 y él es 1, por acá ¿cuánto pasa? Por acá pasa 5I. Ya está. Bueno, 5I, ¿no? Ya, ahora hacemos su equivalente, ¿ya? Hacemos su equivalente. Luego, hacemos su equivalente, ¿ya? A ver, chicos, todos atentos, ¿ya? Todos atentos. Escúchenme. El voltaje ya sabemos que es 60 voltios. Por arriba tengo 2 ohmios. Y por acá, ¿qué tenemos? No sé. A ver. 5 y 20 están en paralelo. Y cuando están en paralelo se multiplica y se divide entre la suma. 5 por 20 es 100. 100 entre la suma 25 es 4. Y ahora 4 más 2 están en serie. ¿Qué se hace? Se suman. ¿Cuánto sería 4 más 2? Sería 6. Ahora, acuérdate que la corriente que está saliendo del 60 voltios es 5I. Y aplicamos VIR, ¿sí o no? Aplicamos VIR. Voltaje, ¿cuánto vale? Vale 60. La intensidad es 5I. La resistencia es 6. 5 por 6 acá 30 pasa a dividir y vale 2. Y si I vale 2, entonces la respuesta ¿cómo sería? A ver, la respuesta sería así. I1, ¿cuánto vale? I2, ¿cuánto vale? I1 vale 4I. I es 2 amperios, sería 4 por 2, 8 amperios. I2 vale I. I es 2 amperios. Entonces sale 8 amperios y 2 amperios. 8 y 2, ¿ah? 5 y 20 me dicen. En 5 pasa 8 y en 20 pasa 2.
Primero 8, después 2. No 2, 8. 8, 2. La respuesta sería B. ¿Ya? Clave B. No vayan a marcar al revés, ¿ah? Porque hay una clave que tiene 2 y 8, ¿no? Es 8 y 2. Bueno, muchachos, espero que me hayan entendido. Espero que haya sido de suma... muy productivo, mejor dicho, todo esto que hemos estado desarrollando. ¿Ya? Espero que en la siguiente clase, que ya es electromagnetismo, me supongo, podamos ya completar el temario de todo este ciclo virtual. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Chao.